Lo cierro, le cierro las calificaciones y pues vamos a empezar. Creo que la niña Frida no entró. Frida, ¿estás? Pues no entró. Pues ni modo, porque empezamos mal. Ya le di mucho tiempo para entrar y pues no entró. Te mandó un mensaje. Bueno, yo que me ando preocupando, la verdad. Es lo que le iba a decir, doctora, que no le llegan los mensajes a Frida. A lo mejor se le cayó el internet. Sí, a lo mejor. Seguramente. Bueno, pues ya. Es que yo lo que le quería explicar era lo de Classroom, ¿no? Eso. Pues, la estaré contactando por correo. Ojalá entre más tarde. Bueno, ya le dimos chancecito. Muy bien, pues ya son. Entonces son 2 cuartillas. Sí, para los resúmenes incluso pueden incluirlas en el mismo documento para que no lo envíen por separado. Yo nada más reviso lo de arriba, lo de abajo y ya, ¿vale? Pero que sí sean, digo, al menos 2 cuartillas. Una cuartilla de uno y una cuartilla de otro. Uno tiene más tiempo y otro menos tiempo. Entonces, pues vamos a empezar el tema de hoy. Ya estamos estrenando tema. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la presentación? Sí, doctora. Ok, déjenme hacerlo grande aquí está. Entonces, el día de hoy pues vamos a iniciar con este primer tema en el que vamos a revisar qué es la excitabilidad en las células. Vamos a hablar precisamente del potencial de la membrana y del potencial de acción. El potencial de acción pues lo vamos a revisar en varios tipos celulares. Posteriormente en este tema vamos a incluir la revisión de sinapsis y organización del sistema nervioso, pero en potencial de acción vamos, como les decía, a ver tanto a las neuronas como a las células musculares, tanto del corazón como del músculo liso y músculo estriado esquelético, nada más para ver diferencias en el potencial. Y posteriormente nos pasaremos a ver la sinapsis y organización del sistema nervioso. En el libro interactivo, pues tienen ustedes las bases de esta parte y de algo de sinapsis. Sin embargo, ahorita me gustaría que se enfocaran en impulso nervioso, ¿ok? Entonces, la excitabilidad, nosotros podemos definirla como la capacidad de una célula de responder a un estímulo de características físicas, químicas o mecánicas determinadas, ¿ok? Si todas estas células, o sea, esta propiedad, que es la capacidad de responder, pues está presente en células que denominamos células excitables. Dentro de estas células excitables, pues una célula excitable es toda célula que es capaz de responder a un estímulo. Y aquí, pues ya hemos mencionado algunos ejemplos, las células nerviosas, ¿no? Las neuronas, incluso células gliales también se han estudiado como células excitables, pero nos enfocaremos en células nerviosas, células musculares, el músculo estriado cardíaco, esquelético y liso, y glándulas, ¿no? Endocrinas y exocrinas. Entonces, ¿qué es para poder nosotros ver cómo están trabajando estas células cuando están en reposo? Pues recuerden que incluso en reposo pues hay cambios dinámicos que están ayudando a mantener tanto el líquido intracelular, condiciones del líquido intracelular, como el medio interno o el líquido extracelular. Pero para poder ver qué cambios ocurren cuando ellas reciben un estímulo, pues tendríamos que definir qué es un estímulo. Para ustedes, ¿qué es un estímulo?
maybe como un factor diferente. Ay, no sé. Un factor que altera. Que altera, ok. ¿De qué características tendrá ese estímulo? Por aquí digo características físicas, químicas y mecánicas. Entonces, eso pues se refiere cuando hablamos de características físicas, químicas y mecánicas, pues hablamos de algún tipo de energía, ¿no? Entonces, pues un estímulo es algún tipo de energía que ocasiona una respuesta, ajá, en una célula excitable, en este caso, ¿no? Una respuesta en algún mecanismo, ¿no? Puede ser un mecanismo eléctrico, pero en el organismo puede ser algún tipo de energía eléctrica, química o mecánica que va a ocasionar una respuesta en una célula excitable, ¿no? Entonces, estas células excitables, pues originalmente están, estando en reposo, ellas tienen un potencial en el cual ese reposo, esas condiciones de reposo pueden llegar a cambiar cuando se les aplica un estímulo, como vieron ahorita en el simulador. Uh-huh. Aquí dice, es un cambio que se percibe. Nicole nos dice. Sí, lo percibe la célula, pero más bien el cambio ya es la respuesta al estímulo, Nicole, ¿vale? Y la perturbación perceptible, es decir, ese estímulo va a generar precisamente esa perturbación que dices perceptible porque la célula está originando estos cambios, Héctor. Entonces, el estímulo pues simplemente es algún tipo de energía que va a ocasionar una respuesta o un cambio en una célula, vamos a hablar así porque estamos hablando de las células. Y estas células pues pueden ser células nerviosas que originalmente nos vamos a enfocar en estas células nerviosas y después en células musculares y en glándulas cuando hablemos de sistema endocrino, pero podríamos dar algunos ejemplos. Entonces, hablando de estas células excitables como neuronas, músculos o glándulas, tenemos aquí pues un ejemplito, un dibujito de una me fui, ¿me ven? ¿Me oyen? Ya la escuchamos. Sí. De repente que se me va esto, ya que no los veo, empiezo a que se va. Ok, habíamos dicho que la parte final de esta neurona es la terminal, ¿verdad? De la célula donde vamos a tener estas patitas que ven aquí que se llaman terminales sinápticas. Uh-huh. Como pueden ver, en el axón puede llegar a tener estas cubiertas y estas cubiertas son células, células que pueden estar enrollando su axón en espiral en la neurona o ser varias células las que rodean a un axón. Y estas células que se llaman células de Schwann, nosotros le decimos células de Schwann, pero su nombre digamos, sin tener el nombre de quien las descubrió, son los neurolemocitos, ¿sí? Los neurolemocitos van a envolver a los axones. Si se dan cuenta, aquí hay varias células de Schwann o varios neurolemocitos y dejan espacios entre ellas.
espacios de la membrana axonal. Esto es muy importante porque nos va a servir para cuando hablemos de algo que se denomina conducción saltatoria. Como les digo, en el libro interactivo se pueden enfocar en lo que decimos, pero pueden revisarlo para ver las bases, ¿no? del sistema nervioso. Ok. Bien, ahora, esta célula excitable, que es una neurona, cuando está en reposo, pues está en ciertas condiciones, como vimos hace un rato, en las cuales pues va a estar en un estado en el que su interior sea electronegativo. Entonces, si está, por decir así, tenemos el interior de la célula, el interior va a ser electronegativo con respecto al exterior, que va a ser electropositivo. Entonces, la célula, cuando está en estas condiciones, es susceptible a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, está en un potencial. O sea, cuando algo está en potencial es que puede generar un cambio, pero su potencial de reposo, posteriormente puede ser alterado por un estímulo, ¿sí? Ya vimos que es un estímulo. Y cuando hay esa alteración, es decir, si una célula en su interior es negativa, cuando ocurre el estímulo, pudiera cambiar ese interior a ser positivo. ¿Por qué creen que cambia a ser positivo? Lo vimos hace un ratito con el simulador. ¿Por el paso de iones? Por el paso de iones con carga positiva, sobre todo de cationes, ¿no? Los cationes son los de carga positiva. Quiere decir que en el interior, en condiciones de reposo, está predominando la carga aniónica. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, esa célula tiene un umbral de excitación que se refiere a la cantidad o a la intensidad mínima, ¿sí?, de energía que debe tener un estímulo para ser capaz de originar ese cambio, para ser capaz de originar un potencial de acción. Ya vimos que es un estímulo, que es algún tipo de energía que ocasiona una respuesta en una célula excitable. Aquí hay que completarle, pero ese estímulo puede tener características de diferente tipo de energía eléctrica, química o mecánica. Y efectivamente, vamos a dar algunos ejemplos porque dentro de las neuronas, no nada más son las neuronas que tenemos dentro del sistema del cerebro y de la médula espinal. Hay neuronas que se llaman sensoriales, cuyas, que son células especializadas y que van a detectar cambios. Les estoy mostrando mis manos porque les estoy mostrando mis yemas de los dedos, que son sumamente sensibles, o les puedo mostrar mi lengua, que tiene, ¿no?, estas células gustativas que van a detectar sabores, y todos vean cómo son diferentes tipos de energía. Los sabores son energía química que están detectándose por las yemas gustativas, que están asociadas a una neurona que lleva esa información luego al cerebro. O en mis dedos, ustedes apriétense sus yemas de los dedos para sentir, digo, yo ya no siento nada, pero sí debo sentir, a esta edad ya no se siente mucho. Esta compresión que estoy haciendo hasta sentir dolor, estoy yo generando una presión mecánica para estimular el tacto. O bien si me empiezo a dar cosquillitas aquí, eso sí siento, para que vean, hay muchísimas cosquillas, ya me voy a reír. ¿Por qué? Porque tengo terminales de tacto que están detectando esa pequeña fricción. Y más si tienen vellitos, háganse los vellitos. ¿No? Así, vamos aquí a rascarnos las axilas. Entonces, son diferentes tipos de energía. Y eléctrica, bueno, sí, si ahorita vemos la luz, pues estamos estimulando nuestros receptores con energía eléctrica. Entonces, son diferentes tipos de energía y nuestro cuerpo, nuestras neuronas sensoriales son capaces de detectar esa energía.
Y entonces, un estímulo de las características que ustedes quieran tiene propiedades, y esas propiedades son la intensidad con la que vamos a aplicar ese estímulo. Y es precisamente ese grado de energía que posee un estímulo, que podemos medir en milivoltios, ¿verdad? Y ese estímulo, cuando tiene la mínima cantidad de energía, vamos a llamarle esa energía de tipo umbral. Si no tuviera una energía umbral, es decir, la célula no se llegara a estimular del todo, hablaríamos de un estímulo con una intensidad de energía subumbral, abajo del umbral. Pero si se nos pasa la mano, entonces vamos a tener una intensidad supraumbral. ¿Pueden pensar en esto? A ver, un tipo de energía umbral, pues es la que es capaz de estimular a mis receptores en la retina para que yo pueda, son receptores lumínicos, para que yo pueda ver, ¿no? Para que yo pueda ver. Entonces, un estímulo subumbral, ¿qué podría ser? De cualquier tipo de energía, ustedes digan. El sonido que no percibes cuando está muy bajo algo. Podría ser, ¿no? O sea, pero sí, sin embargo, sí lo percibes. Tienes neuronas que perciben diferentes intensidades. Lo percibes, pero levemente. Si tú subieras el volumen, ya estarías percibiendo. Claro. Subumbral es cuando está un estímulo pequeñito que no es capaz de estimular por completo. ¿Y supraumbral cómo sería? Por ejemplo, cuando a una luz te flashea, es demasiado y ya, o sea, como que percibes de más. Exacto, incluso puede llegar a ser muy molesto, ¿no? O como mi papá, como está sordo, entonces pues tiene que subir, pero obviamente si cuando él ya puede oír, es molesto para los demás, se pasa de decibeles, ¿no? O cuando están en la fiestota, ¿no? Ahí del pueblo y tienen ahí su ponchis, pero quiere que lo oigan hasta la colonia de al lado, entonces llega a ser muy molesto, ¿no? Entonces, si se pasan de decibeles, de 90 decibeles, ya es malo, incluso es delito. Así yo siempre estoy haciendo. Y si mi vecino empieza a hacer ruido, pues también me doy cuenta, ¿no? Entonces, la intensidad ya entendimos qué es, ¿no? La cantidad o grado de energía que tiene un estímulo, que puede ser el umbral. Ahora, fíjense, el umbral pues también puede ser modificable. No sé si han visto, sí, ya que estamos muy mexicanos, porque el mes de septiembre ha llegado duro, ¿verdad? Así se vive México, con inundaciones, con temblores, con deslaves, con erupción en el Popo, bueno, estamos. Y pues también lo recibimos con ¿qué? Con una buena comida. Entonces, vamos por no sé qué les gusta en la mañana, pues unas quesadillitas, yo ya tengo hambre, unas quesadillitas hechas a mano, con tortillas hechas a mano. Si ustedes ven a la señora que hace las tortillas, las cambia y pum, las está haciendo ahí rápido. Entonces ustedes, cuando a veces toca el comal y ahí aguanta y está viendo en qué momento, ¿no? Pero si ustedes lo tocan, se da, ay, a mí me quemó y a la señora ya no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que pasa? Una resistencia más o menos, o sea, por tantas veces que pues sucede. Así es. Ajá. ¿Quién habló? Perdón, es que no vi. Yo, Elizabeth. Elizabeth, ok, perfecto. Sí, muy bien, Elizabeth. Más que nada, podrían estas células adaptarse a ciertos estímulos y cada vez requerir para poder estimularlas y que dé dolor o que se sienta mucho el calor, necesitarían un poco más de energía. Entonces hay una adaptación para poder, esto es defensivo, igual con los sonidos ocurre. A ver, aquí tengo en el chat, dice, mi abue mete la mano al fuego de la estufa y no sé qué. Sí, puede haber una tolerancia, una adaptación, ¿no? En un momento dado, efectivamente, ¿no? Entonces, pues esto puede ir cambiando de acuerdo al tipo de energía. También, por ejemplo, con el picor, dice Alejandro,
con el picor. Sí, cuando te pica algo, pues no sé, a lo mejor, ¿a qué te refieres? ¿A las cosquillas? Es que con las cosquillas también está chistosito, ¿no? Porque a lo No, mejor... o sea, más como nada como los chiles, doctora. Haga de cuenta, pues aquí Ah, tenemos un umbral muy alto y pues podemos aguantar, pues ahora sí que unos muy, muy picosos, ¿no? Pero pues te claro. vas a otro lado y pues no aguanta ni el tajín. Exactamente. O bien si no estás acostumbrado a consumir picante, entonces, si tú vas, me tocó el fin de semana, fui al Estado de México, al restaurante de un primo, y entonces en el Estado de México le dices, pica, y te dicen, no pica. Cuando lo pruebas y no estás, te digo, no, tú eres de aquí, no te creo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no estoy adaptada yo a tanto picante, ¿no? Como lo hacen allá. Pero ahí, pues ya también podríamos hablar de cambios que se pueden dar para ahora sí tolerar, Caro, tolerar ese dolor, ¿no? Porque finalmente hay vías del dolor que están ocupando precisamente estos estímulos que detectan para llevarlos primero a la médula espinal, luego al sistema nervioso, o sea, o en el caso de la lengua, por la vía del tallo cerebral, luego al encéfalo, y que nuestra corteza cerebral diga, uy, pica mucho, no pica nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la corteza cerebral es la que le va a dar esa capacidad. Efectivamente, Belén, hay una habituación. Y si le da esa cualidad la corteza cerebral a ese estímulo, dice, duele mucho, no duele nada, yo no siento nada. Entonces, si recibimos estímulos constantes, esto se habitúa y cada vez vamos a requerir mucho más estímulo para esto. Entonces, son cositas de las que vamos a hablar más adelante. Lo que quería que entendieran es que de origen pues tenemos una intensidad umbral que pudiera variar de acuerdo a qué tan adaptado esté una neurona a ciertas cosas, o subumbral, cuando no desencadena una respuesta completa, o supraumbral, que sí va a desencadenar una respuesta, pero por ser un estímulo muy elevado, muy grande. También otra propiedad que tiene el estímulo es precisamente la duración. ¿Cuánto tiempo tarda el estímulo? Muchas veces podemos dar un estímulo de milisegundos y puede ocasionar un cambio, pero de acuerdo a la intensidad. Puede ser de muy poco tiempo, pero si tiene mucha intensidad nos ocasiona una respuesta. O aplicar varios estímulos que se pudieran sumar y pudieran generar una respuesta umbral. La frecuencia, por lo tanto, es también muy importante, porque de acuerdo a la cantidad de estímulos en un periodo de tiempo pudiéramos desencadenar precisamente esa propiedad umbral, porque se van a sumar, ¿sí? Se van a sumar. Puede llegar a ser umbral si yo sumo varios estímulos subumbrales, los sumo y ya me pueden generar una intensidad umbral. O bien por mucho tiempo. Sí, es una intensidad, a lo mejor hasta subumbral, pero se suma por el tiempo y entonces ya puede generar esa estimulación. A ver, aquí nos dice. Carolina nos dice, pero entonces, permítanme, primero voy con Héctor Ramos. Entonces, por ejemplo, en el COVID, cuando se pierde el olfato y el gusto, ¿se afecta la capacidad de captar un estímulo? Claro que sí, Héctor. Estas estas neuronas que están en la mucosa, tanto en la mucosa olfatoria, que es con la que detectamos los olores, y en el caso de la vía gustativa, pueden llegar a ser afectadas. Incluso afectando el mismo olfato, tú puedes afectar el gusto, porque hay una asociación entre estos dos sentidos, pero aquí es porque ya hay daño, ¿sí? Estas características de excitabilidad pueden ser alteradas por daño, ¿sí? Aquí hay daño y entonces al haber daño y muerte de esas neuronas, pues tú ya no detectas. Tienes la ventaja, y mucho ojo, en la mucosa nasal es uno de los pocos lugares donde puede haber regeneración de
neuronas, ¿ok? Y ya estamos incluyendo conceptos de neuro, ¿ok? Puede haber neuroregeneración de estas neuronas de la mucosa. De hecho, cuando te da gripe o una sinusitis, y la mucosa nasal incluso se desprende y tienes hasta hemorragias o algo así, está dañado el epitelio de la mucosa. Y entonces puede recuperar. Lleva tiempo, pero se recupera. Entonces pueden tener anosmia momentánea y en unos 2, 3 días se recupera, o meses, no sé, dependiendo del tipo de daño. Ahora, dicen Carolina Navarrete, pero entonces los estímulos siempre llegan a las neuronas, a las células excitables, Caro. Muchos de los estímulos que estimulan a nuestras neuronas sensoriales son neuronas o son receptores que están asociados a una neurona. Pero a su vez esa neurona comunica con otras en varios relevos para llegar a sistemas superiores, o a nivel de la médula, como se acuerdan cuando vimos el arco reflejo, generar contacto con otra neurona para llevar información a una neurona efectora que a su vez te va a estimular a un órgano efector, que puede ser músculo, puede ser músculo esteroesquelético, cardíaco liso o una glándula. Pero para que esto se pueda llegar a estimular, requiere de que la información sea percibida y detectada siempre por neuronas sensoriales para llevar la información a la central integradora y que esta a su vez te emita una respuesta. Estamos retomando cosas que vimos cuando vimos las bases, ¿no? Y que vamos a seguir viendo, ¿ok? Sí, Caro, en muchos de los casos, los estímulos sensoriales que provocan posteriormente respuestas motoras tienen que llegar a neuronas sensoriales aferentes para que puedan generar posteriormente respuestas. No sé si te contesté, Caro. Doctora, una pregunta. Dime, ¿eres Camacho? Ajá. Sí, por ejemplo, aquí el umbral del dolor, digamos, de una persona tatuada que ya está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, ¿también entra aquí? Claro, porque esa habituación, como me decían hace un rato, y es muy compleja, pero esa habituación incluiría, además de que la neurona está, digamos, acostumbrándose a un estímulo, tin, 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 y cada vez es menor su respuesta, el hecho de que llegue la información al sistema nervioso central te activa las vías de inhibición del dolor. Y eso es generando péptidos como las endorfinas, que ustedes las conocen, para bajar precisamente ese umbral al dolor o aumentarlo, dependiendo, ¿no? Entonces, veremos más adelante cuando veamos integración del sistema nervioso las vías del dolor para que ustedes las entiendan bien, pero sí, por eso es que el umbral a veces podría cambiar porque hay varios sistemas. Uno que por adaptación, por exceso de estimulación, la misma neurona localmente, la neurona sensorial, pueda llegar a decir, ay, no, pues ya no lo pelo, ¿no? Como, por ejemplo, los sonidos. A veces, por ejemplo, estamos en un lugar, en un centro comercial, y escuchamos cuando entramos la música ambiental. Pero después, pues ya estás tú en tu rollo, que vas al banco, que vas a ver la ropa, ya ni te das cuenta de la música, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habitúan las neuronas, que bueno, porque es parte de un sistema de, digamos, de defensa, de perder atención a ciertos estímulos para dedicarte a otra cosa, ¿sale? Entonces sí, esa habituación puede estar muy relacionada con esto. Pero obviamente los ejercicios que se hacen cuando se están estudiando las propiedades de las neuronas, de los axones, pues se hace con neuronas aisladas, ¿no? Ya sea en cultivo o en rodaja de tejido o en animales, perdón, en los cuales tú puedes estar estimulando cómo va a responder a ciertos estímulos. Y de origen lo haces con animales o con neuronas que no hayan sido previamente estimuladas hasta que tú ya hagas todos estos ejercicios, ¿no? Entonces, pero sí, en un organismo completo, pues vas a tener muchas variables de acuerdo a su grado de habituación. Entonces, sí, efectivamente.
Bueno, entonces los estímulos, de acuerdo a su intensidad, podrían ser umbrales. ¿Y cómo lo podemos definir? Pues como aquel estímulo que va a proveer de una intensidad mínima. O sea, es mínima, pero suficiente para desencadenar un cambio en esa neurona. Si es subumbral, tiene una intensidad menor, pero no desencadena un potencial de acción, a menos que lo sumemos, ¿no? Lo podemos sumar, ¿sí? Como les dije, por sumación temporal o sumación espacial. Todos los estímulos subumbrales al mismo tiempo, ¡pum! ¿Sí? O todos los estímulos subumbrales en diferentes tiempos, puede desencadenar una respuesta umbral. Si son todos al mismo tiempo, 1, 2, 3, ¡pum! Me desencadena mi respuesta umbral. Y en cambio, un estímulo de características subumbrales, supraumbrales, será un estímulo con una intensidad mayor que sí o sí desencadena una respuesta. ¿Sí? Tenemos una respuesta porque esa intensidad fue mucho mayor. ¿Sabes? Si la intensidad fue mayor, por eso lo pongo en grueso, al primer estímulo, ¡pum!, desencadena el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, decía por ahí un autor, Eckert, de Fisiología Animal, tiene una obra muy bonita. Entonces me gustaba porque daba unos ejemplos más chistosos. Decía, no, miren, es como cuando ustedes van al baño, ¿no? Entonces le van a jalar a la cadena o la palanquita. Un estímulo umbral es aquel que permite que se vaya todo, ¿no? Que se abra así el sapito y se vaya todo de una vez. ¿Qué pasa con el estímulo subumbral en este caso? Con el ejemplo de Eckert. Un estímulo subumbral, pues no se va. Pues no se va y dices, ay, no se va, y estás en la fiesta y dices, ¿y ahora cómo le hago? Y aparte, ¿y qué pasa con un supraumbral? Pues ya le jalas rápido porque ya tienes prisa, ¡pum! Y se va o se va. Era lo que nos decía, y es bastante gráfico, ¿no? Bueno, entonces las células excitables y los tejidos excitables, evidentemente son sistemas que pueden estar acumulando esa energía, y esa acumulación de energía que todavía no se revela, pues es el famoso potencial de membrana. Ajá. En esta potencial de membrana, como decíamos, estas cargas eléctricas se están acumulando dentro de la célula, a pesar de que, como vimos en el simulador, el potasio tiene esa tendencia a salir por gradiente de concentración por gradiente de concentración básicamente. Entonces, justo dentro de esta membrana, pues hay condiciones que permiten mantener este potencial electronegativo dentro de la membrana. Ahorita vamos a hablar de ello. También liberan energía, o sea, y cuando hay un potencial de acción, esta es capaz de generar una respuesta en el cual puede liberar energía, ¿no? ¿Y por qué? Pues ¿por qué eléctrica? Pues porque van a ocurrir cambios en la carga eléctrica. Los potenciales subumbrales no, a menos que se sumen para generar un potencial de acción como tal, ¿no? Una respuesta umbral. Pueden funcionar como elementos, las células excitables, que conducen señales eléctricas. Todo, finalmente, independientemente del tipo de estímulo, de las características, ya sean físicas, químicas o mecánicas, es un tipo de estímulo con características diferentes, pero al final se va a traducir en señales electroquímicas. Ahorita lo vamos a ver. Y obviamente las células neuronas se pueden comunicar entre sí de manera eléctrica o de manera química, ya lo veremos más adelante. Y se van a integrar señales, obviamente, dentro
todas estas señales sensoriales a nivel de la central integradora, se integran señales para elaborar respuestas, que esta es la base del funcionamiento de nuestro organismo. Ahí está una liga, si quieren luego la vemos. Pero la idea es de que la excitabilidad se va a establecer dado que existen diferencias en a los lados de la membrana, ¿sí? Hay diferencias iónicas, tanto va a haber cambios en concentraciones, como vimos hace un rato. Esta es la porción intracelular. Intracelular puede haber variabilidad de estos cambios, ¿no? Puede ser 140, 150 milimoles, ¿no? Por litro, en fin. Pero el hecho es que va a estar más concentrada la cantidad de potasio en el interior con respecto al exterior. ¿Ya vieron? El medio extracelular tiene en realidad, si ustedes comparan en este cuadro, menos potasio que en el exterior. En cambio, el sodio, hay más potasio fuera que dentro. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a aplicar los conocimientos que ustedes traen de mecanismos de transporte a través de la membrana. Y cómo van a difundir o qué tendencia van a tener, estos iones cuando existen estas diferencias de concentración. Por ejemplo, potasio con S. Si lo ven más, o sea, tenemos un gradiente de concentración mayor en el interior que en el exterior. Por lo tanto, como yo les digo, el potasio es vaguísimo. Le encanta salirse. Se ve la puerta abierta y ¿qué hace? Ahí entró, no. ¿Sale? Se sale. ¿Ok? Tiene una tendencia a salir. Y más si se encuentra con los canales que están siempre abiertos. Ahora, el potasio es un catión con carga positiva. ¿Ok? Tiene una tendencia a salir. ¿Sale? ¿Sí ven lo que hago yo aquí con mis manos? Tiene una tendencia a salir. ¿Qué sucede con el sodio? Está más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Cuál es su tendencia? Por gradiente de concentración. Su tendencia a Entrar. tiene una tendencia, ya aquí se hizo una línea, a entrar. Se hicieron ahí unas líneas raras. Y más si siempre hay canales siempre abiertos. Es decir, así como el potasio siempre tiene canales de fuga, el sodio también tiene canales de fuga al interior. Y por esa tendencia que tienen, pues entonces van a estar uno saliendo y otro entrando. El cloro, pues también no tiene canales siempre abiertos, pero se está regulando por gradientes de concentración. Por ejemplo, el cloro, si entrara, pues tiene una tendencia a entrar. Pero, ¿cuándo deja de entrar? ¿Cuándo dejaría de entrar el cloro, el sodio y el potasio? Cuando los canales están cerrados. Bueno, sí, muy bien. Pero también, Cuando hay estabilidad. Cuando hay gradientes de concentración, si entrara, de cuenta, ¿cuánto es la mitad de 120? 60, ¿no? Porque sería aquí adicionarlo. Por ejemplo, si tuviera, 55 y 55 de este lado, entonces ahí habría, aquí, en este momento sí hay un equilibrio electroquímico y entonces deja de entrar, ¿ok? Bueno, igual
igual el sodio, igual el potasio. Cuando llegaran a un punto de equilibrio de gradiente electroquímico, es decir, cuando de un lado y otro son iguales, ya dejan de entrar. Ahorita les voy a decir en qué momento. Pero bueno, esa es la idea. Ahora, déjenme ver. ¿Me dicen qué hora es? Las 10:01. 10:01. Mi estómago me lo dice también. Entonces, como les decía, estas condiciones nos permiten establecer precisamente ese potencial para una célula excitable, precisamente de ser excitable. Ajá, por eso es excitable, porque es susceptible a excitarse, a ser estimulada y responder ante ello, ¿ok? Pero debe tener estas condiciones potenciales en reposo, o se llama también potencial de membrana. Estas son las condiciones. Altas concentraciones de potasio en el interior con bajas concentraciones de potasio en el exterior. Y altas concentraciones de sodio en el exterior con respecto al interior. ¿Vale? Esto es lo que está estableciendo ese potencial de membrana en reposo, que le da las propiedades de ser excitable a una célula. A ver, aquí en el chat hay algo. Dice Santiago, doctora, entonces es electronegativa porque se sale el potasio. De alguna manera sí, Santiago. ¿Por qué? Porque en el interior, si tú midieras, sobre todo, quiero decirles que cuando hacemos los estudios de patch clamp, este parche y este electrodo entra y solo te mide este potencial en los lugares cercanos a la membrana celular, como les decía el otro día. El interior de la membrana es electroneutro, pero cercanos a la membrana es electronegativo. Si se sale el potasio, son cargas positivas, pero está entrando un poquito de sodio. Pero lo que establece el hecho de que el medio intracelular sea electronegativo es precisamente la presencia de aniones, ¿sí? Aniones que no pueden salir fácilmente, como proteínas de alto peso molecular, o moléculas que tampoco pueden pasar fácilmente, sino que requerían de un transportador, como sulfatos, fosfatos y bicarbonatos. Ya se dieron cuenta que tienen carga negativa, ¿no? Entonces, precisamente, el hecho de que se salga el potasio, pues favorece que este potencial negativo predomine. ¿Sale? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Porque pues yo me acuerdo cuando estaba estudiando me decían, es que se sale el potasio y decía, bueno, pues está saliendo, bueno, sí, está bien, pero ¿qué es lo que hace? O sea, finalmente, aunque esté en altas concentraciones en el líquido intracelular, como vieron aquí, yo decía, pues, ¿por qué es negativo si está más concentrado el potasio? A ver, explíqueme, ¿no? Y entonces, cuando ya te explicaban, decían, bueno, sí, gracias. ¿Por qué? Pues porque está, ¿no? Las proteínas de alto peso molecular y las moléculas negativas que no pueden pasar fácilmente, así como el potasio o el sodio, no hay canales de fuga para esto ni nada, ¿no? Entonces, pues es lo que hacen que prevalezca esta carga eléctrica negativa. Y si se sale el potasio, pues con muchas más ganas, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, Santiago. Sí, doctora, muchas gracias. Por cierto, si quieren, ya que entendimos esto, vamos nosotros a hacer un break de 5 minutitos. Y quiero ver si está con nosotros León. León el camaleón. Sí, Navarrete, sí, las proteínas tienen carga eléctrica negativa, algunas pues, pero son las que predominan en el interior con una carga eléctrica negativa, ¿ok? Más los aniones estos de moléculas, sulfatos, fosfatos y bicarbonatos. León, ¿estás? Sí, aquí ando.
¿Trajiste tus videos del camaleón? Sí. ¿O no lo tienes? No, sí, A ver, sí lo tengo. te voy a dar permiso de compartir pantalla en lo que descansamos un poquito. Ahí está tu perfil con un camaleón. Te voy a dar permiso, permíteme, ¿sí? Aquí está. Vas. Acuérdense que León nos va a compartir sus videos de su investigación con los camaleones a diferentes temperaturas. Ya están muy emocionados tus compañeros. Y en lo que cargas, le damos la bienvenida a Frida. Frida, Noemí, ¿estás por ahí? Sí. Hola Frida, ¿cómo estás? Bienvenida al grupo. Entraste un poquito tarde, así que ahorita hago un resumen para que estamos empezando con el segundo tema. Ya el primero ya pasó, entonces luego nos ponemos de acuerdo tú y yo para que puedas obtener evaluación de la primera parte, ¿ok? Bueno, te quedas al final conmigo, por favor. Uy, madre mía, tienes 1000 videos. Ya, ahora sí. No, tengo muchísimos y esto no es. Esto no es nada. Esto no es nada, justamente. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo se llaman tus camaleones? ¿Qué nombre científico tienen? Es que tengo varias especies, pero ahorita me ando dedicando a especies de montaña, entonces. Son familia trióceros, más que nada. Trióceros, ok. Sí, de acá tengo cantidad impresionante de videos de camaleones. Pero el que les iba a mostrar era el de la cámara que está... Te recomiendo que les pongas nombre para que los identifiques. Sí, Nombre y fecha, porque si no se... Digo, tú los conoces, pero para que sea más fácil de identificar. Hoy no sé si se ve, porque la verdad no le sé mucho a la tecnología, ¿eh? No sé si se está viendo. No, nada más vemos tus carpetas. Ok. ¿De qué tamaño son? Veo que tienes uno ahí, un bebito en una mano, ¿no? No, ese es un adulto, pero son muy chiquitos. Qué chiquitín está. Y hay unos que son más grandes, ¿no? Sí, también tengo unos del tamaño de toda mi mano. ¿Dónde está? Si quieres, cuando compartes la pantalla, te aparece qué pantalla, ¿no? Entonces dale que comparta todo para que así si cambias de ventana se pueda ver. Aquí está. Aurora nos asesora. Sí. ¿No? Gracias, ¿Ya se ve? Aurora. Ya, ahora sí. Bueno, lo que les mencionábamos en este video era justamente eso, ¿no? De que una vez que los pones al solecito, empiezan luego a absorber el calor. Prácticamente, no me acuerdo si hiciera este video. O sea, sí se ve ahí justamente que está, no sé si se nota que está aquí el camaleón. Casi no se ve por el reflejo de la cámara, pero se ve totalmente azul o morado. Los tonos de la cámara, por ejemplo, ¿cuáles te dicen que tiene más calor y menos calor? Bueno, por lo que, de este lado te aparece como todo el gradiente de la temperatura más alta que capta a la más baja. Y el punto en el que está marcando que es el que aparece de este lado es la temperatura aproximada que va a tener justamente. 47 grados, sí se calentó mucho, ¿no? No se cocinó. Esa es la zona, porque como estaba ahí justamente, zona. Pero ahí sí se ve que está ahí aquí. Ya cambió, mira, está 34.4. Y se ve totalmente azul a comparación de las plantitas. Que claro. Totalmente calientes por estar bajo el sol. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita el camaleón para empezar a moverse así o alejarse de esa zona? ¿Como 20 minutos? Pues pueden pasar mucho tiempo ahí, pero sí dependiendo de la cantidad
de calor, ¿no? de calor y también a la hora del día, porque lo recomendable es sacarlos tempranito, que en las tardes el sol ya quema. Ah, ya. Tu super cámara. Oye, ¿y tu cámara la has probado con mamíferos? No, ¿No? no, es que no tengo. No O sea, tienes. Ah, bueno, sí. Si no se comen a tus camaleones, mejor no. Porque Y aquí son- se empieza a ver el cambio cuando cierto. en la parte de aquí abajo y en la parte de arriba que empieza bueno, en la parte ventral y dorsal del animal, Ajá. que empieza a subir la temperatura, justamente. Eso es como lo que andábamos viendo y se ve como muy interesante. Ok. Y ahí se queda. Sí, prácticamente. Está ahí agarradito y va calentándose, ¿no? Sí. Conforme va incrementando la temperatura ambiental. Y no sé si ahí sí notan que se ve como moradito o azul más o menos. Moradito es más frío, ¿no? Sí. Conforme va cambiando a rojo, va incrementando. Porque ya te están pidiendo el nombre de la cámara, dice Elizabeth. ¿Cómo se llama tu cámara? No sé si quieren que les muestre un video que es que se ve justamente lo contrario o la continuación de ese. Sí, rapidito. Nada más que no te tardes mucho. Es este. Y aquí, ¿cómo la comparto otra vez? Esto es complicado, ¿eh? No sé cómo le hacen todo el tiempo los profesores. Te preguntan que cuántos camaleones tienes, dice Emily. Ahí no sé si se ve el video. Creo que no lo soy. No se ve. ¿Cuántos camaleones tengo? Ahorita nada más tengo 6. Ah, sí. Pero tengo otras especies, por eso me ando manteniendo ¿otras especies de qué? ¿De reptiles o de qué? Sí, puros reptiles. Bueno, reptiles y anfibios, es lo que. Tienes 6 camaleones y qué más. Pues serpientes, ranas, también, pues, tortugas, de todo un poquito ahí. También tarántulas, o sea, es como un. ¿Tú no deberías haber sido biólogo? Sí, por parte. Y aquí, no sé si ahora sí ya se ve el video. Sí. Justamente ya aquí sí se ve que está amarillo completamente. O sea, ya es después de un rato que cambia bastante el color del animalito. Ya cuando absorbió bastante el calor. 38 grados. Ok. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que andábamos viendo. De hecho, sí hice un video completo ahí por si alguien lo quiere ver. Pero sí dura como media hora. Dejas la liga luego, ¿no? Sí, por si alguien lo quiere ver ahí. Muchas gracias. Sí, lo que sería importante, por ejemplo, aquí, teniendo en cuenta que los camaleones son o equilotermos o ectotermos, pues ya aquí verificamos cómo efectivamente van adquiriendo la temperatura de acuerdo a la energía que están recibiendo del sol, la temperatura ambiental, que eso es muy importante, ¿no? En un mamífero, pues podría ver tal vez como sube un poquito, pero precisamente sus condiciones de homeotermo le harían permanecer en rangos relativamente constantes, ¿no? De temperatura. Sería una prueba para comparar, ¿no? ¿Qué pasa entre ectotermos y endotermos? ¿Vale? Bueno, una vez que hemos hecho este descansito, que por cierto no comí nada, entonces vamos a ver,
Entonces, el potencial de membrana en reposo ya vimos precisamente cómo son las propiedades electroquímicas que van a prevalecer dentro de la membrana y fuera de la membrana cuando una célula no está excitada, no está estimulada. ¿Ok? Entonces, todas las células se presentan y se mantiene en un estado polarizado. ¿Por qué polarizado? ¿Por qué polarizado? ¿Tienen idea? Porque por dentro es electronegativo y extracelular es electropositivo. Exactamente, ¿sí? Entonces, y cuando nosotros aplicamos un estímulo, fíjense, se supone en el simulador está medio como que tiene algunos defectitos, nada más podemos jugar un poco, pero se supone que esas concentraciones de potasio, de sodio en el interior cambiarían de tal manera que estarían cambiando esa polaridad. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en el potencial de membrana en reposo, miren, vean cómo tenemos la membrana fosfolipídica con esta bicapa. Vean cómo en el interior es cercano a la membrana, es negativo. Dijimos que en el caso de más adentro, ¿sí? Si nos pasamos a la parte interior de la membrana es electroneutro porque tendríamos cargas positivas y negativas iguales. Lo importante es qué sucede o qué ocurre tanto en la membrana interna como en el espacio pequeñito que hay fuera de la membrana. ¿Ok? Entonces, el interior cercano a la membrana, pues sí tiene características negativas. Con respecto al exterior cercano a la membrana que tiene características positivas. ¿Ok? Cuando decimos que están así, estamos diciendo que está la membrana polarizada. Polarizada. ¿Vale? Ahora, si yo aplico un estímulo, aquí tenemos estas diferencias en reposo, vean cómo está interior, el potasio con ese es positivo con respecto al exterior, sodio con respecto al interior pues es más elevado, ¿ok? Entonces decíamos que hay canales de fuga que permitirían difundir, que permitirían difundir al potasio fuera y al sodio dentro. Entonces son cambios que están ocurriendo siempre, ¿no? Por eso esto es dinámico, ¿no? Sodio tiene que entrar. Ahora, cuando hay un cambio en la polaridad, como aquí, con este electrodo nosotros hemos dado un estímulo y vean cómo cambió el interior de la membrana. ¿Ya vieron? Se da el estímulo y en este espacio hay un cambio. Y si nosotros registramos esto. En la letra A nos está indicando cómo era la electronegatividad inicial. La letra B nos está diciendo cómo cambió de negativo a positivo, ¿ya vieron? La B. Y cómo después se recupera, ¿no? O sea, se hace una curva y se recupera. La letra C ya nos estaría indicando que vuelve a su estado inicial. Entonces, cuando ocurre este cambio que vemos aquí, le denominamos la despolarización. ¿Por qué creen que se llame despolarización? Porque ahora dentro es electropositivo y fuera electronegativo. Bueno, por un momento. Por un momento, este momento. De hecho, aquí te lo está diciendo el pico, muy bien. Pero sin embargo, cuando se recupera, o sea, cuando está bajando, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué vuelve a suceder? Repolarización. Exactamente. Se repolariza. Esto es despolarización y esto es repolarización.
Doctora, Sí, entonces esa es la respuesta, ¿no? tú estás aquí graficando la respuesta hacia ese estímulo. Local, esto sí es local, Caro, porque está ocurriendo el cambio localmente. Ahora, este cambio, esto si fuera un axón, este tubito verde, pues si es un axón, entonces vamos a ver cómo este potencial se puede ir transmitiendo. Y cuando se transmite, estamos hablando de ese impulso nervioso. Un impulso nervioso es la transmisión de estas ondas de despolarización constantes. Y él puede ser una transmisión de ese impulso desde el soma a la terminal nerviosa y es una transmisión de tipo anterógrada. Ya lo veremos. Doctora, ¿qué es MB? MB, muy gracias por preguntar esto. MB, fíjense que cuando nosotros estamos midiendo la cantidad de energía que hay o que vamos a emitir si es eléctrica, para aplicar un estímulo, pues la podemos medir en milivoltios. Si tú midieras la cantidad de energía que está durante el potencial de reposo, ves que es negativa, aquí es menos 94. O sea, tú estás registrando qué cantidad de energía se da cuando hay en reposo. Entonces, menos 94 milivoltios. MV quiere decir milivoltios, ¿sí? Entonces, por eso es que acá les ponía una neurona tiene un potencial electronegativo, por ejemplo, es variable, pero de menos 70, menos 50. El músculo estriado esquelético tiende a ser un poquito más negativo y también el corazón, de menos 90 milivoltios, que es lo que tú vas a registrar en el momento en que la célula está en reposo. Menos 90 milivoltios, quiere decir que sí tiene una carga eléctrica negativa registrable de origen en el inicio. Y entonces, aquí tenemos, se ve un poquito borrosa por el tipo de imagen que es, pero bueno, creo que se detectan bien. Así, si está borrosa, nos forzamos más para entenderlo. En este lado, pues estamos viendo en esta fracción del axón, ¿ven? En esta fracción del axón, y los iones de sodio los tenemos como bolitas de moradas, son positivas, son cationes, ¿no? Los iones de potasio los tenemos como en el interior como bolitas rojas. Aquí vemos, de aquí sería nuestro canal de fuga para potasio, ¿verdad? Siempre abierto. Y de acá, déjenme ver dónde está aquí. Aquí en este esquema, entran pocos iones de sodio, pero entran. Este sería el canal de fuga para sodio. Quiero decirles que en cuestión de neuronas y eso, la cantidad de canales de entrada pues, es diferencialmente menor a lo que ocurre en células excitables cardíacas, ¿ok? Porque ahí hay muchos canales, ¿no? de entrada de sodio que son los que ayudan a mantener estas propiedades de autorritmicidad de las células excitables cardíacas, de los nodos cardíacos. Ya lo veremos, pero yo nada más les quiero comentar esto. Pero siempre hay. Entonces, les digo, comparativamente a una célula de los nodos que desencadenan que nuestro corazón esté trabajando constantemente, pues es que tienen más canales de entrada de sodio, ¿sí? Que permiten favorecer una autodespolarización. Se los comento para que lo vayan pensando en sus mentes. Entonces, fíjense, además de estos canales de fuga que son
proteínas de membrana que están permitiendo, formando canales. Entonces aquí hablaríamos de una difusión, entre comillas, una difusión simple, porque siempre están pasando a través de este canal. Pero sería facilitada porque usa un transportador y está a favor de gradiente de concentración. Entonces facilita. Ahora, también podríamos tener una difusión facilitada, pero fíjense que aquí, estos canales que tengo acá, tanto para sodio como para potasio, se llaman canales con compuertas, porque aquí ven la puerta, y son regulados por voltaje. Entonces, ¿qué creen? Que este canal regulado por voltaje se va a activar cuando, en un momento dado, si hay un estímulo y se llega al voltaje requerido para que éste abra sus puertas, primero se activan los de sodio. Los de sodio requieren, por ejemplo, en una neurona de un voltaje de 15 milivoltios para que éste abra. Ay, perdón por las letras. Para que éste se abra. Es decir, debe de haber un diferencial de 15 milivoltios para que éste se abra. Y ya que se abre, permitiría precisamente generar esta entrada de sodio masiva que me permitiera ver la despolarización. ¿Sí? La despolarización. Entonces aquí, si por ejemplo, esta neurona está en menos 50 y yo requiero un cambio de 15 milivoltios, es decir, mi intensidad umbral me da para que se origine este cambio, mi estímulo umbral, entonces lo que estoy yo provocando en esta parte de la espiga de mi curva es que se abran los canales de sodio. ¿Dependientes de qué? Voltage gated. No, acá están. No están los de sodio. Acá están. Voltage gated sodium channel. Dependientes de voltaje. ¿Ok? Las compuertas siempre se las ponen por donde quieren los diseñadores, pero el hecho es que tienen puertas. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando llegamos a este umbralito que me va a dar mi estímulo original, permitiría que se abran estas compuertas. Y que la entrada de sodio fuera tan alta que me provoque una, ¿cómo se llamaba la primera fase de la curva? Despolarización. Despolarización. Entra tanto sodio, pero llega un momento en que se regulan las concentraciones de sodio de un lado al otro de la membrana. Y en términos de electrofisiólogo, diríamos que cuando se abren estas compuertas dependientes de voltaje, incrementaría la conductancia al sodio. Y esta conductancia se detiene cuando hay aquí en este caso, un equilibrio de concentraciones de un lado al otro de la membrana. Y justo cuando llegan a este potencial, en este caso más 40 milivoltios, estas compuertas se cierran. Pero este voltaje, justamente este voltaje positivo, es el que me acciona a mis compuertas para el siguiente, para potasio. Entonces, el potasio, que es vago y que de por sí, por carga eléctrica o gradiente de concentración, tiene la tendencia a salirse, se sale. Y la repolarización tiene que ver precisamente con eso, con la salida masiva
de potasio a través de los canales dependientes, de compuerta dependientes de voltaje. ¿Se entendió? Díganme. ¿Puede repetir, por favor, lo de repolarización? Claro. Una vez que se llega a la espiga, es decir, aquí tenemos las diferentes fases de la curva de potencial de acción. Dimos el estímulo, que ese es el potencial de descarga, que me generó una diferencia de potencial de 15 milivoltios. Fue suficiente para abrir las compuertas de sodio dependientes de voltaje, que serían estas de aquí. Se da la despolarización, entra el sodio en una entrada masiva de sodio hasta llegar al punto más alto de la espiga, que es donde se cierran. Aquí hay cierre de las compuertas de sodio, ¿no? Cierre de las compuertas de sodio. Cierre. Y cuando se cierran y este voltaje es útil para abrir las compuertas de potasio. Y estos canales o compuertas de potasio dependientes de voltaje permitirían una salida masiva de potasio que me recupera e incluso se pasa, porque ven aquí en la última fase, que esta le llamamos post-despolarización o hiperpolarización. Post-despolarización o hiperpolarización. Se sale tanto que ¡puf! Y luego se cierran los canales para potasio. Una vez, como ha habido cambios de un lado a otro de la membrana, obviamente, ¿qué era en un potencial de reposo? ¿Quién debe estar elevado en concentración? ¿Qué ion debe estar elevado en el interior? El sodio. No, en el interior. El potasio. Ah, potasio. Potasio con ese, acuérdense. Entonces tenemos que recurrir a un mecanismo de transporte a través de la membrana que me ayude a recuperar estas concentraciones. ¿Quién creen que vaya a actuar? Y hablamos de una pompa, ¿no? ¿De cuál pompa? Pues de la pompa de sodio-potasio, ¿vale? La bomba de sodio-potasio me va a ayudar a que, les voy a decir en qué parte, en la última parte de la gráfica de repolarización, se active la bomba. Y entonces la bomba me va a sacar 3 iones de sodio, acuérdense que trabaja en una relación 3:2, y va a meter 2 iones de potasio. Este es un sistema de transporte activo primario. ¿Por qué? Porque la bomba tiene una capacidad ATPasa, ¿sí? Porque requiere transportar los iones en contra de ¿quién? Del gradiente de concentración. Del gradiente de concentración. ATPasa. Miren, ya estoy mejorando. Este es con la derecha, ¿eh? Ya vean, ya lo hice un poquito mejor. ¿Sale? ¿Ya ven? Con la plasticidad. Ok. Doctora, entonces la bomba de sodio-potasio actúa para repolarizar pero después de la hiperpolarización. Ya se repolarizó, exacto. Ayuda a regresar al potencial de membrana en reposo. Muy bien. Ayuda a regresar al potencial de membrana en reposo, que ya estaríamos aquí, ¿no? En esta parte de la curva. Sí, porque aquí le ocurrió, se salió, les digo que es un vago el potasio, se salió de más y órale. Pero a partir de aquí empieza a trabajar la bomba,
desde el último tercio de la, empieza a trabajar la bomba. Ti, 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 mucho, 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 mucho. Es como si te estuvieras hundiendo en una barca y entonces le estás sacando, ¿no? El agua. Empieza a trabajar así, a trabajar. Y recupera el potencial de membrana en reposo, que sería entonces electronegativo. Potencial, de membrana en reposo. Volveríamos a menos 50 en el ejemplo este, ¿ok? ¿Sí se entendió? ¿Qué hora es? Porque ya ahora sí me está doliendo la cabeza. No, como no comí nada. Bien. 10:36. 10:36. Bueno, continuamos. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una. Dime. Entonces siempre se necesita estímulo para que se active esta bomba. Ok. Se necesita, sí, es una excelente pregunta. La bomba siempre está trabajando. Siempre. ¿Por qué? Porque si el potasio siempre se está saliendo y el sodio siempre está entrando, la bomba siempre está trabajando. Pero tiene un trabajo mayor después de esta, cuando se da la última parte de la repolarización y durante la hiperpolarización. ¿Sí? La bomba siempre trabaja, siempre, pero trabaja más en la última fase de la repolarización y en la hiperpolarización. ATPasa. Excelente pregunta, porque eso es lo que nos ayuda a mantener esos potenciales. Muy bien. Pero trabaja más con esto, ¿vale? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, doctora. Igual mi compañero Santiago tenía otra pregunta, pero... Está en el chat, ¿no? Perdónenme. Sí, doctora. Gracias. Gracias. Dice, no me quedó muy claro. Si saca sodio y mete potasio, si los dos son positivos, ¿qué diferencia hay? Bueno, pero acuérdate que son iones positivos, pero un estado de viabilidad para una célula es que no tenga concentraciones altas de sodio, porque si tiene concentraciones altas de sodio pueden ocurrir cambios que pueden matar a la célula. ¿Sí, Santiago? Aquí en este caso también, por eso, digamos que hablando en una microhomeostasis, la célula debe ayudar a mantener sus condiciones de su medio intracelular con respecto al exterior, al medio interno, ¿ok? Porque debe mantener sus condiciones de viabilidad. Si nosotros metemos demasiado sodio, tú lo viste en la práctica, ¿qué pasa si metes demasiado sodio en una célula? Aumenta la osmolaridad. Y el sodio, acuérdense que le encanta agarrar agua. Por lo tanto, entraría demasiada agua. ¿Y qué le pasaría a la célula? Se revienta. ¿Sí se entendió eso? Gracias por la pregunta, porque es súper importante dentro del estado de mantenimiento de la funcionalidad de la célula como tal, pero de su viabilidad también, Santiago. Y Santiago y todos. Muchas gracias por sus preguntas. Me encanta que me pregunten porque son detalles que a lo mejor uno va a decir, pues qué padre, pero es importante mencionarlo, ¿ok? Hasta chinita se me puso acá porque dije, ay, ¿cómo se me pudo pasar eso? Muchas gracias. ¿Sí quedó entendido, Santiago? Santiago. Bueno, ahí me contestas. Okay. Un poco más claro. Ok. Bueno, y obviamente, como precisamente cuando llegamos a esta parte, luego están los canales de fuga, pues ya se empieza otra vez a salir el potasio y entra sodio, y entonces la bomba siempre está
funcionando, tratando de mantener precisamente estas condiciones. Entonces, vamos a ver, a ver, aquí tengo más chat. No me quedó, bueno, acá. Entonces la bomba se acelera. Claro, la bomba se acelera sobre todo posestimulación, porque el estímulo estuvo en esta parte, Caro. El estímulo ya pasó. Entonces lo que estás viendo son las consecuencias de que se haya estimulado esta célula. Cuando ocurrió el estímulo, ocurrió aquí. Y los efectos del estímulo desencadenaron todos estos cambios a nivel de los canales, ¿no? Apertura, cierre, apertura y cierre. ¿Cuándo se cierran las compuertas de potasio? Entonces la bomba de sodio-potasio trabaja, sobre todo posestimulación, trabaja más. Siempre está trabajando, pero trabaja más posestimulación, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre aquí en estas fases, las diferentes fases del potencial de acción. Voy a borrarles mis tachones para poder estudiar. Por colorines vamos. En el color rojo, nuestra primera fase del potencial de acción habíamos dicho que se llama despolarización. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y la despolarización incluiría la entrada, es decir, un estímulo entre 7 y 15 milivoltios, o sea, de diferencia, cambio de 7 a 15 milivoltios, permite que se abran, o sea, está preparando muchas cosas. Uno, el cambio para permitir la entrada de sodio, o sea, la activación de déjenme ver si está por acá, la activación, aquí no lo puse, aquí está, apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje que posteriormente permitirán que se despolarice. Están también preparándose por una vía, es decir, si ocurre esto, también se sale también un poquito de sodio, de potasio, en fin, pero en la fase verde, que sería la espiga, en esta fase ocurría el cierre de los canales para sodio, además hay un equilibrio en la conductancia para el sodio y deja de conducirse el sodio. Posteriormente ya se da el cambio de voltaje que permitiría la apertura de los canales para potasio, compensando esta entrada de sodio, y estos canales de voltaje, ¿no?, para potasio estarían permitiendo la salida del potasio y posteriormente en la hiperpolarización hay una mayor electronegatividad y un gran trabajo de la bomba de sodio-potasio que estaría favoreciendo la salida de sodio y favoreciendo la entrada de potasio. ¿Ok? Que es cuando ya llegamos a la recuperación del potencial de membrana en reposo. La bomba de sodio-potasio, por lo tanto, se consideraría una bomba electrogénica porque saca más iones positivos de los que mete. Hay muchas bombas y muchas de ellas son electrogénicas. Sí, la bomba de sodio-potasio es una de ellas. ¿Qué hora es? Cuarto para las 11. Cuarto. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí en la gráfica de abajo tenemos, entonces, cómo son las conductancias para el sodio en color rojo. Vean que en color rojo la conductancia del sodio fue digamos, elevada,
hasta el momento en que se cerraron las compuertas y luego ya dejó de conducirse. Y el potasio fue elevado en el momento en que se adquirió o sea, siempre entró, pero entra más cuando se adquiere una carga positiva y después se sale. ¿Ok? En un potencial de acción tenemos aquí la primera fase, la despolarización. Aquí como esta es la parte que yo les decía que podríamos hablar de un ejemplo de retroalimentación positiva, porque se abren canales hasta llegar al punto, ¿verdad?, donde se establece la espiga y ya posteriormente el cierre de estos canales. Pero en esta fase inicial de potencial de acción podríamos hablar de una retroalimentación positiva, lo mismo para la repolarización, pero aquí, bueno, obviamente se va a recuperar un potencial negativo, pero sí se dan cuenta como es un pequeño ejemplito de potencial de retroalimentación positiva localizada. Bien. Tenemos aquí entonces nuestra curva de potencial, donde la primera parte es la despolarización, la espiga, la repolarización y la hiperpolarización. Ahora, está más negativa aquí, incluso. Ustedes, en este momento, me podrían decir cuáles son, a ver, fíjense, escuchen porque son preguntas de examen, Explique los cambios electroquímicos que ocurren durante las diferentes fases del potencial de acción, incluyendo los nombres de los canales que son activados y desactivados. Esa es una pregunta de examen. En este momento, ¿ustedes serían capaces de contestarla? Yo digo que sí porque lo tienen fresquito. Es decir, ¿qué cambio estaría ocurriendo? Para empezar, otra pregunta de examen. ¿Cómo son los gradientes iónicos durante el potencial de membrana? Esa es una. Dos, ¿qué cambios electroquímicos están ocurriendo durante la despolarización? ¿Sí? Ocurre un cambio, hay una estimulación. ¿Qué ocurre con los canales de voltaje, de sodio dependientes de voltaje? ¿Cómo cambian las cargas, que también es muy importante? ¿Qué ocurre durante la espiga? ¿Qué ocurre durante la repolarización? ¿Qué ocurre en la hiperpolarización? ¿Y en qué momento se activa mayormente la bomba de sodio-potasio? Creo que me lo pueden decir porque lo acabamos de ver. ¿Qué ocurre en estas diferentes? ¿Qué es dentro del resumen que van a hacer ustedes sobre los videos? Pongan énfasis en estas preguntas que estamos haciendo, ¿ok? ¿Sí? Es muy importante que lo tengan porque posteriormente vamos a hablar de diferentes tipos celulares para que podamos entender qué diferencias hay. Para empezar, los potenciales que se manejan en neuronas son generalmente un poquito más altos, es decir, de menos 70, menos 50, ¿no? Con respecto a un potencial de membrana en el músculo, que es de menos 90. Pero además la respuesta que se da en las neuronas generalmente es rapidísimo. Generalmente es rapidísimo. Porque pues tienen que conducir rápido porque tienen que llevar en milisegundos, tienen que llevar la información al centro para que se desencadene una respuesta inmediata. El corazón, por ejemplo, así como lo ven, las células ventriculares son las que conducen más lento y sus potenciales de acción pueden durar hasta 360 milisegundos. O sea, son así alargados y hasta meseta tienen y todo. Entonces, fíjense qué interesante. Por eso, cuando vean los videos, traten uno es de potencial de membrana, que es el más largo, y otro es el de potencial de acción. Pero
hagan mucho énfasis en cuáles son las condiciones electroquímicas de un lado al otro de la membrana, qué canales están siempre presentes y todo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a establecer un potencial de membrana y en el de potencial de acción, un potencial de acción, con todos los cambios que vayan a ocurrir en las diferentes fases? ¿Ok? Les estoy dejando la tarea. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora. Aquí lo tienen, pero les digo, es muy mala la calidad de la... Está el estímulo, vean cómo se presenta el cambio de 15 milivoltios para generar la apertura de los canales, ¿no? Dependientes de voltaje para el sodio, la fase despolarizante, cierre de los canales, la fase repolarizante, que estaría incluyendo la apertura. Aquí está el colorcito, ¿sí? Nos dice qué está ocurriendo, qué cambio está ocurriendo. Entonces aquí se abren los canales de potasio, aquí en el verde se abrieron los de sodio, en el estímulo se va a dar por un estímulo con potencial umbral. Ajá, entonces el umbral es el que se requiere para hacer todo este cambio, ¿ok? Y en la fase aquí le llaman poshiperpolarizante. Bueno, la fase hiperpolarizante, ¿qué hay? Los canales de compuerta aún siguen abiertos, ¿no? Y los canales de reposo de sodio están en estado de reposo, ¿ok? Y aquí en el lilita dice inversión de la polarización, es decir, volvemos a regresar a un potencial de membrana en reposo. Bueno, también les voy a subir esta presentación. Ahora, aquí nos están hablando de dos cositas. Una, algo que se conoce como periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto nos estaría indicando que si yo estoy dentro de esta curva de potencial de acción y por aquí en el estímulo, en el milisegundo 1, si yo aplicara un estímulo, esta neurona sería difícil poder volverla a estimular, ¿sí? Por lo tanto, a eso le llamamos un periodo refractario absoluto. Y estaría abarcando los 2 primeros tercios de la curva del potencial. Si yo en este último tercio aplicara otro estímulo, umbral o supraumbral más bien, esta neurona, aunque se esté repolarizando, es capaz de presentar un potencial de acción siempre y cuando yo aplique un estímulo supraumbral. Por lo tanto, le estaríamos llamando el periodo refractario relativo. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Lo puede repetir, doctora, de favor? Sí, mira. En esta neurona, por ejemplo, que su potencial de acción dura 2 milisegundos, como electrofisióloga, si yo me atreviera a aplicar un estímulo, incluso supraumbral, antes de que éste se repolarizara por completo, esta neurona no me presentaría ninguna reacción. Por lo tanto, estaría yo en el periodo refractario absoluto. Pues tomo los 1, 2 tercios, ¿sí? Pero, sin embargo, si estoy en el último tercio, es decir, ¿qué te diré yo? En el 1.7 milisegundos y yo aplico un estímulo supraumbral, si aplico un estímulo supraumbral, entonces puedo llegar a tener otra respuesta despolarizante siempre y cuando esté yo en el último tercio, ¿no?, de la repolarización y aplicando un estímulo supraumbral. ¿Sí? A ese periodo le voy a llamar periodo refractario relativo. ¿Vale? ¿Ahora sí? Ok. Gracias. Vale. Santiago nos pregunta, en la fase hiperpolarizante,
es cuando el sodio ya no entra y el potasio lo tenemos que seguir sacando, sí. Sí, el sodio ya no entra porque se cerraron las compuertas, pero están abiertas las de potasio. Y además la bomba está trabajando, entonces está sacando el sodio extra y metiendo más potasio, porque este condenado se está sale. ¿Ok? Entonces, el estímulo es el que permite, claro, el estímulo umbral es el que permite desencadenar el voltaje adecuado para abrir las compuertas para sodio dependientes de voltaje. Así es, Caro. Por eso necesitas un estímulo umbral para que te desencadene este cambio de 15 milivoltios. ¿Sale? Y una vez que se da, ¡pum!, se abren todas las compuertas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, miren, son 10:56. A ver, otra pregunta. La extensión máxima para cada resumen es una cuartilla. ¿Ok? Esa es la extensión máxima. Bueno, le dejamos aquí. Hagan sus resúmenes, sus ejercicios. Sí les voy a compartir esta presentación, se la subo al ratito al material. Y me quedo aquí entonces con Ríos, por favor, si me permiten. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta el viernes, ¿eh? Gracias, doctora. Hasta el viernes, que tengan un buen puentezote. Hasta Igualmente. luego. Bye. Felices